Hola, buenas tardes. Yo soy Ferragut Santiago Manuel, R1 de la Residencia de Bioquímica Clínica del Laboratorio Central, y hoy voy a hablar sobre mi Ateneo, el cual es hierro y crecimiento, déficit de hierro en embarazadas y lactantes, el cual tuve la oportunidad de poder hacerla en la rotación del Hospital Pediátrico Avelino Castelán en la sección de hematología. Bueno, comencemos primero con los objetivos. El primero es repasar conceptos claves, repasar específicamente sobre deficiencia de hierro y anemia ferropénica. Luego definir grupo de riesgo y prevalencia, explicar el metabolismo del hierro, la importancia del hierro en el bebé y por último el diagnóstico. Y acá vamos a definir cuáles son los parámetros diagnósticos en el laboratorio presente y posibles parámetros en el futuro. O mejor dicho, ya parámetros que en realidad no se están usando o explotando como debería ser. Bien, comenzamos entonces primero con un caso clínico, el cual es un paciente de género masculino de 1 año de edad, el cual se presenta al laboratorio y luego de hacerse un hemograma, tiene los siguientes resultados. Primero una hemoglobina de 8,9 gramos de decilitro, el cual los rangos de referencia es de 9,6, el límite inferior. Tiene un recuento de plaquetas de 280.000 plaquetas, un hematocrito del 30%, un BCM de 60,8 femtolitros y un HCM de 17,2 picogramos. Además, viendo la historia clínica y viéndolo al paciente, podemos ver que se presenta con palidez de piel y mucosas, hipersensibilidad al frío y cansancio precoz. Bueno, viendo cómo se veía en el microscopio, así es como se veían las imágenes del próstite de sangre periférica, en donde se observaba una marcada anisocitosis con microcitos, marcada anisocromía con marcada hipocromía, moderada poiquilocitosis, anulocitos o alocitos, eliptocitos y dacriocitos. Una cosa que se puede ver en la imagen es que existen dos poblaciones distintas de glóbulos rojos, unas que tienen un color más intenso y otras que prácticamente se la ven muy claras. Y eso se debe porque justamente el paciente había recibido una transfusión sanguínea. Y se puede ver justamente en el histograma de los glóbulos rojos, donde hay una doble población. Por último, también agregar que se le hizo un perfil ferrocinético dando una ferritina de 2 nanogramos por mililitro, en donde el punto de corte es menor a 10 nanogramos por mililitro en lo que son los niños menores de 1 año. Aunque bueno, eso ahora lo vamos a hablar un poquito más adelante. Bien, entonces, justamente con ese caso clínico, nos surgió la duda de saber si una paciente embarazada que tiene anemia ferropénica puede hacer o puede producir que el recién nacido tenga esa anemia ferropénica. Bueno, ahora sí, comencemos primero con algunos conceptos que hay que dejar bien en claro. Primero que nada, deficiencia de hierro. La deficiencia de hierro es una enfermedad sistémica que afecta a múltiples órganos y tejidos, en donde se ve una disminución del hierro corporal debajo de lo necesario para mantener funciones fisiológicas normativas. Y esta puede ser con o sin anemia. Por otra parte, la anemia ferropénica es un tipo de anemia que se desarrolla cuando el cuerpo no tiene suficiente hierro para producir esa hemoglobina, la proteína de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno. Y una cosa importante es que es la forma más común de anemia. Bien. Bueno, para definir rápido, existen distintos estadios de la depresión de hierro, en donde lo que va a pasar con los distintos laboratorios de los exámenes de laboratorio es que en esos distintos estadios van a ir alterándose a poco. Primero en el estadio 1, en donde hay una depresión de depósitos, va a estar disminuido la ferritina sérica y la hemosiderina. En un estadio 2 ya va a estar disminuido la ferrem y el porcentaje de saturación. Y por último, en un estadio 3, donde sí ya tengo una anemia ferropénica, voy a tener todos los exámenes alterados. Bien, habíamos hablado que justamente la depresión de hierro es una disminución del hierro funcional o total. Para eso entonces tenemos que tener en cuenta cuáles son las variables que van a estar afectando al estado nutricional del hierro. Entonces voy a necesitar un requerimiento de hierro mínimo en las personas y esta va a estar determinada por dos variables. Primero, la necesidad de crecimiento y la otra sería las pérdidas. Ahora, todas estas dos variables, que son el requerimiento de hierro, tienen que estar suplementadas por la dieta. Y esa dieta tiene que tener en cuenta primero la cantidad de hierro que tengo en ese alimento y qué tan biodisponible es ese hierro dentro del alimento.
Bueno, con estas cuatro características, entonces yo puedo definir cómo es el estado nutricional del hierro. Y obviamente con estas cuatro características puedo decir cuáles van a ser mis poblaciones de riesgo. Las poblaciones de riesgo, eh, uno de ellos, por ejemplo, son los niños, porque necesitan una mayor necesidad de crecimiento, especialmente los menores de 2 años. También tenemos las mujeres embarazadas, perdón, las mujeres en edad fértil. Ahí tenemos las mujeres embarazadas justamente por el crecimiento del feto y también las mujeres no embarazadas por la producción de la menstruación. También los adolescentes por el crecimiento y también las personas con enfermedad crónica malnutridas que tiene que ver más que nada con la dieta. Bueno, ahora, nosotros nos vamos a hablar específicamente sobre los niños menores de 1 año y sobre las mujeres embarazadas y no embarazadas. Primero vamos a hablar un poquito sobre prevalencia global de anemia. Y un dato a destacar acá es que estamos hablando de anemia solamente, no de anemia ferropénica, aunque bueno, es la más común de todas. Si hablamos de prevalencia global, según la OMS, vamos a ver que las mujeres no embarazadas, si comparamos datos del 2000 al 2019, los datos de prevalencia van de un 31% a un 30,5%, es decir, que prácticamente no hubo una mejora en cuanto a la prevalencia de anemia. En cambio, si vemos en los niños, sí vamos a ver una disminución de un 48 a un 40%. Y por último, en las mujeres embarazadas, vamos a ver una disminución de un 41 a un 35,5%. Si bien hay una disminución, agrego más que nada esta prevalencia para tener en cuenta que sigue siendo un problema dentro de la población global. Es decir, que un 40% de los niños de forma global tienen anemia. Bien, acá agrego una imagen de la OMS también, en donde se ve cómo es la distribución global de la anemia en los distintos países. Y bueno, fácilmente se puede ver que los países que son subdesarrollados tienen a tener mayor índice, o mejor dicho, mayor prevalencia de anemia. Y según la SA, es decir, la Sociedad Argentina de Hematología, los países en vías de desarrollo tienen mayor prevalencia, hasta un 2,5 mayor que los países desarrollados. Bien, ahora vamos a hablar específicamente de Argentina. Argentina, viendo esta prevalencia tan alta en forma global, creó dos leyes. Una de ellas es la 25459 del 2001, en donde dice que toda la leche en polvo, o mejor dicho, entera en polvo, que es producida en el Estado y entregada gratuitamente, tiene que estar fortificada con hierro y otras vitaminas. Y después tenemos la ley 25.630 del 2002, en donde dice que toda la harina de trigo, pero que es comercializada, tiene que estar sí o sí fortificada con hierro y otras vitaminas. Además de estas dos leyes, también tenemos otros tipos de programas, por ejemplo el Sumar, el Chispitas, ese fue realizado en Jujuy, o por ejemplo el Remediar Más Redes, en donde lo que se hizo fue agregar suplementos de hierro en forma de gotas de sulfato de hierro a los niños. Y la última, que es Fierritas, fue en realidad una campaña en donde lo que se hizo fue un hierro microencapsulado, que justamente los niños que no podían aceptar el sulfato ferroso eh, podían hacerlo en esas microencapsulaciones de hierro. Bueno, si vemos específicamente la prevalencia, entonces en Argentina, comparando los datos más actuales con respecto al 2000, que fue prácticamente en donde se hicieron esas leyes, vamos a ver que la prevalencia, pero esto sí, de anemia, bajó de un 31,1 a un 24,4 en las mujeres embarazadas. En las mujeres no embarazadas de un 23,5 a un 20,5, perdón, 20,1, y en los niños de un 21,7 a un 19%. Eso sería entonces para prevalencia en Argentina. Y un dato a destacar, que lo dice la Sociedad Argentina de Hematología, es que en la década del 2000 se hizo un estudio de prevalencia en las distintas provincias y arrojó uno de los datos más de los mayores datos de anemia, se vio en Chaco, en donde un 66% tenían anemia en los niños. Bien, sigamos ahora entonces a hablar un poquito sobre los metabolismos del hierro. Primero vamos a hablar sobre lo que habíamos visto al principio, que es ingesta y absorción. Ahí dice. Entonces, primero que nada, hay que tener en cuenta, habíamos visto que en la ingesta es muy importante el contenido de hierro neto y también la biodisponibilidad en ese alimento del hierro. ¿Por qué hablamos de biodisponibilidad? Porque existen dos tipos de hierro en el alimento. Primero el hierro en forma de hemo, en donde se va a encontrar en la hemoglobina o la mioglobina, el cual tiene la posibilidad de pasar por el estómago, llegar al duodeno sin ningún tipo de interferencia. Ahí
el grupo hemo se va a dividir de la globina, y ese hemo, al entrar en la mucosa intestinal, por una enzima que se llama la hemoxigenasa, puede liberar el hierro. ¿Qué es lo bueno de este mecanismo? Es que no hay ningún tipo de interacción con el microambiente del alimento. Es decir, que tiene la posibilidad de absorberse de una forma más fácil, por así decirlo. Es más, un dato que no agregué acá, es que aproximadamente un tercio del hierro que se absorbe en todo el cuerpo es producido por este tipo de mecanismo. Y solamente un 10% de la dieta diaria tiene un hierro hemo. Es decir, que el 90% se encarga del 2,3%, 2 tercios del hierro que resta. ¿A qué voy con esto? Que un 10% del hierro corresponde a un tercio de todo el hierro que se absorbe. Ahora sí, el siguiente sería el hierro no hemo. El hierro no hemo, inorgánico, aparece como hierro 3+, que una vez que llega al estómago por el ácido clorhídrico, pasa a hierro 2+. Y este hierro 2+, sí sufre interacciones con las distintas moléculas dentro del alimento. Entre ellas tenemos, por ejemplo, el ácido ascórbico, la glucosa, los aminoácidos, el ácido cítrico y el ácido láctico, que me produce complejos solubles de bajo peso molecular que ayudan justamente a la absorción del hierro. Pero también tenemos otros compuestos como los fosfatos, fitatos, el calcio, los oxalatos, etcétera, que producen complejos insolubles, y estos sí ya no pueden ser absorbidos. Bueno, entonces, con eso tenemos en cuenta entonces lo que es la biodisponibilidad del hierro. Pero ¿cómo se encuentra el hierro dentro de los alimentos? Bueno, estos son gráficos. Es primero un gráfico de la Sociedad Argentina de Hematología, en donde se observa que todos los alimentos de origen animal son los que tienen mayor concentración de hierro. Y justamente también es los que tienen la concentración de hierro hemo. Podemos hablar justamente de las carnes rojas, tienen un 20% de hierro, el hígado tiene un 15%, el pollo un 12%, el pescado un 10%. Y después tenemos otras que son más de origen vegetal, que vienen la soja, los cereales, espinacas, etc. Ahora, como estamos hablando de que vamos a hablar de poblaciones de niños menor de 1 año, es completamente vital hablar de justamente cómo es la absorción en la leche. La leche materna tiene un contenido de hierro muy bajo, un contenido de hierro neto bajo dentro de la leche materna, pero su porcentaje de absorción es muy alto, llegando hasta un 50% de absorción de ese hierro. En cambio, la leche de vaca tiene un poquito más de contenido de hierro, pero su porcentaje de absorción es bajo. ¿A qué se debe eso? Se cree que la mayor biodisponibilidad es debido al microambiente dentro de la leche materna, que tiene dentro de ella la lactoferrina, la transferrina, la santina oxidasa y la ferritina, que ayudan justamente a que se produzca esa absorción dentro del intestino. En cambio, la leche de vaca tiene caseína, que no ayudaría, además de una mayor concentración de calcio, que habíamos visto antes, que produce complejos insolubles. Bien, eso sería entonces en cuanto a lo que es ingesta. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es la regulación del estado del hierro. ¿Por qué? Porque justamente esa absorción intestinal va a estar regulada primero por los depósitos de hierro y por el ritmo de la eritropoyesis. En realidad, el que más tiene un efecto son los depósitos de hierro. Y dentro de los depósitos de hierro, o mejor dicho, dentro de esta regulación, una proteína que es muy importante es la psilina. En sí es una proteína, es un polipéptido, es una hormona de 25 aminoácidos que es sintetizada dentro del hígado. Y su función principal es la de unirse a la ferroportina y internalizarla. Ahora, esta enzima va a ser influenciada por justamente lo que habíamos hablado de los depósitos de hierro, y por eso es que es el mayor factor que influye en la regulación, como también de interleuquinas inflamatorias, que producen un aumento de la epsilina. El efecto total de la epsilina en realidad es menor absorción de hierro y que no se puedan usar los depósitos de hierro, o que no puedan pasar al plasma. Y eso se debe justamente a su unión a la ferroportina. Si lo vemos de forma molecular, en la primera opción, en donde dice A, vamos a ver una célula del enterocito, en donde puede entrar como en forma hemo o en forma inorgánica. Y lo que quiero que vean más que nada es que la ferroportina, al final de todo, es la que produce el pasaje del hierro del enterocito a la sangre, en donde ahí se uniría la transferrina. En el otro caso tenemos un macrófago
que tiene la habilidad entonces de eliminar los eritrocitos senescentes. Y bueno, en este caso también vemos la hemopepsina y la aptoglobina, que están unidos a la hemoglobina, que tienen también posibilidad de entrar dentro del macrófago y seguir el mismo procedimiento. Y luego ese hierro en forma de depósito también puede salir a través de la ferroportina. Es decir, que yo con la epsidina, al internalizar esta ferroportina, estoy haciendo lo que habíamos dicho, ¿no? Menor absorción de hierro y que los depósitos no puedan salir a sangre. Bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre el uso y el depósito. El uso, en realidad, la mayor parte del hierro va a pasar a la hemoglobina. ¿Qué tanto? Hasta un 2/3 del hierro corporal. También se lo puede utilizar en la mioglobina, en los citocromos, en las metaloflavoproteínas y proteínas de hierro sulfuro, pero en realidad el mayor uso y depósito es dentro de la hemoglobina. Por otra parte, el depósito van a estar en las células del hígado, las células retículo-endoteliales y los precursores eritropoyéticos. ¿Cómo se va a encontrar? En forma de ferritina y hemosiderina. La ferritina es una proteína que tiene la capacidad de llegar a tener hasta 4.500 átomos de hierro, pero que en realidad cuando llega a una aproximada de 4.000 átomos es degradada por proteínas lisosomales y tiene entonces ahí se forma entonces la hemosiderina. La ferritina en realidad es una proteína que tiene un fácil acceso al hierro y la hemosiderina ya son depósitos de menor acceso, por así decirlo. Por último, ¿cómo son los depósitos dentro de la vida normal de una persona? Esto es importante porque lo vamos a hablar ahora más tarde. El 24%, o mejor dicho, existen depósitos de hasta un 24% de hierro en los recién nacidos. Ese depósito al final del primer año va a decaer hasta un 12%. Y una vez que termina ese primer año, va a ir comenzando a aumentar hasta llegar hasta un 22% en adulto. Pero acá hay algo entonces que quiero que se acuerden, es que el recién nacido ya comienza con depósitos mayores que inclusive lo del adulto, y que van disminuyendo en el primer año. Bueno, por último, para terminar lo que es el metabolismo del hierro, vamos a hablar un poquito de excreción no patológica. Primero que la excreción no es regulada como la absorción que habíamos visto de los depósitos, y la forma de excreción es a través del recambio celular intestinal, porque también tienen depósitos los enterocitos, y al hacer el recambio, ese depósito se va perdiendo hasta un porcentaje del 60%. También hay una excreción en la orina, en la descamación, y una cosa que no se agrega acá es que también las mujeres que no están embarazadas, obviamente, tienen su menstruación y ahí hay también una gran pérdida de hierro. Muy bien. Ahora vamos a ver un poquito sobre el embarazo. En el embarazo, bueno, primero que nada vamos a ver cómo sería la forma normal. Hablamos que la psilina es producida dentro del hígado. Esta tiene la posibilidad entonces de regular las concentraciones de depósito de hierro que se pueden producir en el hígado, en los macrófagos, etcétera, que pueden pasar al plasma, y también el intestino, o mejor dicho, el duodeno, que puede producir esa absorción. Eso entonces me va a producir el hierro que se une a la transferrina, y como habíamos visto, hasta un 2/3 es utilizada para la médula ósea producir la síntesis eritropoyética. En cambio, en una embarazada normal, vamos a ver que ese plasma de hierro unido transferrina también va a ir al feto, o mejor dicho, a la placenta. Y un dato de color que se ve en la imagen es que el feto ya tiene su propia epsilina que es independiente de la epsilina de la madre. Bien, por último, ¿cómo se encuentra la epsilina en la madre? Pero acá estamos hablando de la epsilina solamente de la madre y no de la del feto. Vamos a ver que primero en una no embarazada, una mujer no embarazada, vamos a tener valores de entre 1,67 a 11,3 nanomol por litro, y dentro del primer trimestre lo que va a pasar con esas concentraciones es que van a aumentar. ¿Por qué? Porque justamente en la embarazada, al no tener la pérdida de menstruación, lo que va a pensar el cuerpo es que hay buenos depósitos, no hay pérdidas aumentadas, entonces se va a aumentar los valores de epsilina para que no se absorba tanto. En cambio, en el segundo trimestre, el feto sí ya va a comenzar a pedir mayor absorción de hierro. Es por eso que la epsilina va a bajar para que haya una mejor absorción. Y en el tercer trimestre los valores de epsilina bajan muchísimo, de tal forma de que la absorción es la mayor posible. Es más, se dice que el 80% del hierro fetal se transfiere en el trimestre 3. Eso tenganlo en cuenta más tarde. Ahora sí, ¿cómo sería el pasaje molecular del hierro hacia el feto? Bueno, eso pasa a través
de la otra holotransferrina que tiene contacto en la sangre con el sincitio trofoblasto, el cual tiene receptores de tipo 1 para unirse a la holotransferrina que está unida al hierro. Esto, al unirse a la transferrina, produce un endosoma, una endocitosis mediada por clatrina, y en ese endosoma se va a producir un pH ácido, que ayuda a que el hierro pueda dividirse o disociarse de la transferrina. Una vez que se disocia de la transferrina, pasa a hierro 2 más, y por una proteína que hasta ahora no se sabe cuál es, eh, pasa al citoplasma. ¿Cuáles son las posibles proteínas que pueden hacer ese pasaje endosomal al citoplasma? Está, por ejemplo, la DMT1, que es la que se encarga cuando se habla de precursores eritropoyéticos y que se ve que en el feto hay un aumento de esta proteína, pero se vio que cuando hay una deleción en esta proteína, el feto igual sigue un crecimiento normal. En cambio, existen otras dos proteínas, que son CYP8 y CYP14, que cuando se vio que hay una lesión en estas proteínas, si el feto ya no es viable y se produce un aborto espontáneo, que se cree que justamente tiene que ver con el metabolismo del hierro. Bueno, una vez que el hierro sale por así decirlo, el citoplasma, este puede pasar por la ferroportina a lo que es la membrana basal, y ahí nuevamente no se sabe cuál es el mecanismo para que el hierro de la lámina basal pueda pasar a la sangre del feto. Se piensa que puede ser a través de la transferrina o a través de una proteína como hierro inorgánico. Bueno, ahora esto más que nada lo agregué para que se vea cuáles son la absorción de hierro en la embarazada. Estamos hablando que la forma basal de una persona no embarazada es de 270 miligramos de hierro. En cambio, cuando está en embarazo, hay un aumento del volumen globular total y también tenemos los requerimientos por la placenta y el feto. En total, para hacer una comparación, una embarazada necesita hasta 1070 miligramos en esos 270 días con respecto a la basal de una persona no embarazada que es de 270. Estamos hablando de más de 3 veces lo que es la forma basal. Y eso también hay que sumar las pérdidas de sangre en el momento de parto. Ahora bien, ¿cómo yo puedo definir que una embarazada tiene anemia ferropénica? Bueno, estamos hablando que hay un aumento del volumen globular total y hay también una hemodilución. Es por eso que todos los valores de exámenes de laboratorio van a estar alterados, o mejor dicho, van a dar otros valores. Y esos valores van a depender del trimestre en el que yo esté. Según la Sociedad Argentina de Hematología, para yo poder diagnosticar que tiene anemia ferropénica, tengo que estar viendo en qué trimestre está el embarazo, con justamente comparar con estos valores que lo dan en este gráfico. Muy bien. Ahora sí vamos a pasar al siguiente paciente, que sería este paciente, es decir, los bebés menores de 6 meses. Una vez que nació entonces el bebé, tengo todos los depósitos que se fueron absorbiendo en el segundo y tercer trimestre. Esos depósitos son suficientes si es un bebé recién nacido a término para entre 4 a 6 meses. Otra cosa que habíamos mencionado es que la epsidina del recién nacido se encuentra relativamente alta. ¿Relativamente alta a quién? Respecto a lo que eran los niveles de epsidina dentro de la madre. Es por eso que se dice que una vez que nace el bebé, esos niveles de epsidina son mayores a los de la madre cuando estaba embarazada. ¿Por qué esto es importante? Porque la epsidina, al ver que tiene depósitos altos en este bebé menores de 6 meses, lo que va a producir es que la absorción de este bebé en estos primeros 6 meses sea la menor posible, porque justamente ve esos depósitos aumentados. Ahora bien, si bien esto pasa siempre en los bebés recién nacidos término, que están en condiciones normales, estos depósitos no siempre llegan a 4 o 6 meses y eso va a depender de ciertos factores. Primero, si nacen prematuros, como habíamos visto, el 80% del hierro es absorbido en el trimestre 3. Cuanto más prematuro sea, menor absorción del hierro va a tener el bebé. Además, obviamente, el estado del hierro de la madre, si la madre tenía una anemia ferropénica en el embarazo, si bien no va a producir que cuando nazca el bebé tenga la anemia ferropénica, sí va a producir que los niveles de depósito de hierro sean bajos y que entonces tenga prevalencia a en los primeros meses producirse si es anemia.
Otros datos a tener en cuenta es la práctica del clampeo del cordón y por último la diabetes materna y la obesidad. Estos dos últimos más que nada porque se produce una inflamación crónica que aumenta los niveles de hepcidina y entonces la absorción no es la mejor. Todos estos parámetros me pueden llevar entonces a una deficiencia de hierro. Ahora, ¿cuáles son los dos factores más importantes? El tema de que sea prematuro y también la práctica del clampeo del cordón. Habíamos dicho entonces que uno de los factores que determinan que los depósitos de hierro no lleguen a los 4 o 6 meses es justamente en los bebés nacidos prematuros. ¿A qué se debe esto? Bueno, primero que, como habíamos dicho, en el trimestre 3 el, el hierro se absorbe hasta un 80% en este trimestre. Es por ello que cuanto más prematuro sea, menor cantidad de hierro se va a poder absorber. Además, hay una vida corta, una vida media más corta del glóbulo rojo, y también hay que tener en cuenta de que como nació prematuro, va a haber una recuperación postnatal en donde va a pedir mayor crecimiento que inclusive los bebés recién nacidos a término. También el tema de la pérdida de sangre y el clampeo temprano. ¿Por qué? Porque hacer una situación inesperada, normalmente el clampeo no se hace de la forma correcta, que sería esperando un poco más. ¿Y a qué me refiero con clampeo temprano? Bueno, el clampeo en sí es un procedimiento en donde lo que se hace es inhibir, o por así decirlo, poner un clamp, ahí está, muchas gracias, un clamp, que lo que hace es eh, hacer que no haya un pasaje de la sangre de la placenta hacia el feto. Este clampeo normalmente se recomienda luego del minuto. ¿Por qué? Porque una vez que nace el bebé, hay unas contracciones que van pasando esa sangre de la placenta hacia el bebé en ese minuto. ¿Y por qué esto es importante? Por el hecho de que justamente habíamos hablado que la hemoglobina es hasta 2/3 del hierro corporal dentro de una persona. Es decir, que cuanto mayor concentración de sangre yo tenga, mayor va a ser el depósito de hierro que va a tener el bebé. Un dato de color para agregar, que lo agregué acá, es que justamente en el pediátrico esto se realiza en los 60 segundos o cuando deja de latir justamente la placenta para seguir pasando la sangre. Bien. Por último, decir que existen algunos libros que dicen que el pasaje de hierro en el primer minuto, o un poquito más tardío, es un equivalente a estar dando en los primeros 6 meses lactancia materna al bebé. Es decir, tiene el mismo efecto. Como en un minuto se puede resumir en 6 meses. Bien, ahora hablemos de los bebés mayores de 6 meses. Acá ya estamos viendo que el crecimiento es mayor, los depósitos van bajando y encima tenemos que al aumentar el crecimiento va a necesitar más sangre porque se va diluyendo en ese aumento del crecimiento, obviamente. Es por eso que la hepcidina plasmática va a disminuir. Y al disminuir la hepcidina, obviamente, va a necesitar o va a haber mayor absorción de hierro. Y aquí, acá viene la pregunta. ¿Alcanza solamente con la leche materna? Bueno, ya les voy dando la respuesta y es que no. Porque habíamos hablado que justamente si bien la leche materna tiene una buena absorción relativa de hierro, hasta un 50%, la cantidad de hierro neto total es baja. De tal forma que aunque tenga una buena absorción relativa, sigue siendo poco hierro para el bebé. Es por eso que distintas asociaciones, por ejemplo, las americanas y europeas, recomiendan antes de los 6 meses en los nacidos a término, no dar suplementos de hierro. Pero una vez que se llega a los 6 meses, ahí sí el requerimiento de hierro te pide adicionar suplementos. En cambio, acá también tenemos el pretérmino que va a diferenciarse o a dividirse dependiendo en qué momento nació en el tercer trimestre. Y por último, que también en el pretérmino sí o sí se tiene que dar después de los 6 meses. Bueno, esto es lo que dicen las asociaciones europeas y americanas. En cambio, la Sociedad Argentina de Hematología dice que al recién nacido, a término, se le tiene que dar 1 miligramo de kilogramo día
en inicio en los 2 primeros meses hasta el primer año de vida. Y obviamente el pretérmino va a depender de en qué momento nació. Bueno, por último, ¿cómo yo puedo llegar a diagnosticar que tiene una anemia ferropénica el recién nacido? Bueno, primero decir que según la Sociedad Argentina de Hematología no es recomendable hacer los dosajes hasta los 2 años de las pruebas como por ejemplo ferremia, saturación de transferrina, justamente porque tiene un amplio rango de distribución. Pero sí se puede hacer una ferritina sérica. ¿Y por qué es importante la ferritina sérica? Porque nos habla de lo que es la depleción de hierro y no de una anemia ferropénica solamente. Ahora lo vamos a ver cuando estemos hablando de del laboratorio, que es ahora. Bueno, hablemos entonces un poquito del diagnóstico de anemia ferropénica. El estudio de laboratorio, según la SAR, se va a determinar primero por un hemograma, y dentro del hemograma, aunque sea muy largo lo que dice, es lo que ya sabemos siempre. La hemoglobina y el hematocrito van a estar disminuidos, el recuento de reticulocitos si es una anemia ferropénica va a ser normal, el recuento de plaquetas va a ser normal o aumentado, los leucocitos normales, y acá viene el índice hematimétrico. Primero el BCM va a estar disminuido, pero para yo decir que es una anemia microcítica porque tiene una disminución del BCM, tengo que tener en cuenta cómo es el BCM en ese recién nacido, que va a ser distinto al adulto normal. ¿Mm? Por otra parte, también tenemos una hemoglobina corpuscular disminuida y un AD elevado. También tenemos los otros estudios del estado del hierro. Entre ellos tenemos los funcionales, que es la ferremia, la capacidad de saturación, el porcentaje de saturación, protoporfirina libre eritrocitaria y los receptores solubles de transferrina. Y dentro del hierro del comportamiento de depósito, tenemos la ferritina sérica y la hemosiderina en la médula ósea, en donde acá va a estar disminuida ausente. Bueno, el dato de la Sociedad Argentina de Hematología, en donde se ve que el BCM va variando dependiendo del mes del bebé. Vemos que cuando están al mes tiene un BCM 104 femtolitros y ese va disminuyendo hasta llegar a entre los 6 a 23 meses que tengo ya un BCM 73. Por eso para yo decir que tiene una anemia microcítica tengo que saber en qué mes el bebé está. Bueno, ahora sobre los estudios de evaluación de hierro, vamos a ver primero que nada que es el gol estándar es la hemosiderina en médula ósea. Pero para hacer eso yo tengo que hacer una punción de médula ósea, que no es lo conveniente para solamente diagnosticar una anemia ferropénica. Es por eso que también existen los otros métodos que se pueden realizar en la sangre periférica, que es el hemograma, la ferremia, la ferritina sérica y el porcentaje de saturación y el TIBC. Ahora, dentro de estos parámetros, sacando la hemosiderina de médula ósea, ¿cuál sería el mejor parámetro para definir en el perfil ferrocinético? Bueno, esto es un estudio realizado en este año, en 2025, en donde lo que se hizo fue comparar pacientes que tenían por alguna razón una hemosiderina de función de médula ósea, eh, en donde se veía que en algunos tenían depósitos disminuidos y por ende una anemia ferropénica, y lo fue comparando con otros pacientes que estaban normal o que tenían anemias pero que no eran anemias ferropénicas. Y esa hemosiderina la fue comparando con el perfil ferrocinético completo, diciendo de esa forma cuál sería el estudio de laboratorio que más se correlaciona con la hemosiderina, viendo que la ferritina se correlacionaba con la hemosiderina hasta un 88% o un 89%, produciendo que este sea el estudio con mejor correlación que es con el gol estándar. Y otra cosa importante a destacar es que si bien estos pacientes no solamente tenían anemias ferropénicas, es decir, también tenían otros tipos de anemias, es decir, que la ferritina también te ayuda a poder diferenciar distintas anemias de la anemia ferropénica, puramente ferropénica. Bien. Ahora, lastimosamente, estos estudios de laboratorio no son lo mejor, no son ideales, o sea, tienen sus defectos, por así decirlo. Y dentro de ellos podemos ver que tanto la ferremia como la saturación de transferrina y la ferritina van a encontrar una alteración cuando hay una infección o una inflamación. Es más, según la OMS, cuando yo tengo una inflamación, la ferritina ya tengo que tomar otro punto de corte.
Normalmente la OMS dice que el punto de corte para los niños es de 10 microgramos por litro, pero cuando yo tengo una inflamación que se puede ver en un PCR, el punto de corte tiene que aumentar a 30 microgramos por litro o en adultos hasta un 70 microgramos por litro. Dato de color, en los adultos el valor normal de punto de corte es de 15 microgramos por litro. Bueno, acá justamente agrego la tabla que se ve en la OMS, en donde dice cuáles son los puntos de corte para los menores de 5 años y para los mayores de 5 años. Bien, entonces, yo tengo una inflamación, la ferritina no es el mejor parámetro porque va a tener esas diferencias. Y además estamos viendo que en los bebés menores de 2 años solamente tenemos el valor de la ferritina porque en los otros parámetros de estudio para el hierro tienen un rango de referencia muy alto. Es, perdón, es por ello que existe, por ejemplo, la hemoglobina reticulocitaria que podría añadirse a al otro estudio de ferritina para poder confirmar que realmente tenga esa anemia ferropénica en los bebés que tengan menor de 2 años. Esta hemoglobina reticulicitaria tiene la capacidad de correlacionarse directamente con el hierro funcional, con los depósitos de hierro. Y algo muy importante es que es posible usar incluso en inflamación o infección, es decir, que no tiene esas variaciones producidas o que se ven en la ferritina. También solamente se necesita sangre venosa o EPTA, es decir, que tienen la misma muestra que un hemograma normal, y encima es un buen marcador temprano de deficiencia de hierro. ¿Cómo se hace esta medición? Se hace a través de la medición de la dispersión de luz y de la fluorescencia en el contenido de hemoglobina dentro de las células inmaduras, que en realidad son los reticulocitos. ¿Qué equipos lo miden? Bueno, lo miden los nuevos analizadores como el Labdia o el Sigmex, y lo que se hace en sí es una medición de la hemoglobina reticulicitaria y del HCM para poder decir entonces cuál es esa hemoglobina reticulicitaria. El mecanismo en sí es una inducción de la forma esférica, luego una medición entre 5 a 20 grados para hacer referencia a lo que es la refracción celular, y luego entre 2 a 3 grados para saber el volumen celular y de esa forma poder clasificarla como retis. Y una vez que se hace esa clasificación de retis, a esos retis se hace una medición exclusiva de la hemoglobina y del HCM, y de esa forma entonces sacar el valor de hemoglobina reticulocitaria. Bueno, entonces esto sería todo lo que es para laboratorio y del Ateneo. En cuanto a la conclusión, la deficiencia de hierro y la anemia ferropénica representan un problema de gran impacto en salud pública, especialmente en embarazadas y lactantes. Desde el punto de vista bioquímico, su diagnóstico se sustenta en la integración de parámetros hematimétricos e indicadores del metabolismo del hierro, los cuales permiten detectar precozmente la alteración del balance hierro-hemoglobina. El reconocimiento temprano y la aplicación de medidas preventivas, apoyada obviamente en sustentos científicos, son fundamentales para reducir la prevalencia y las consecuencias del déficit de hierro en poblaciones vulnerables. Esta es la bibliografía utilizada. Muchas gracias.